Buenas noches, les saluda Mayra Camino y mi compañera Sofía de la Cruz. Vamos a hacer un análisis del impacto del crecimiento económico en la lucha por la reducción de la desigualdad en ingreso en Perú en el periodo 1997 a 2019. Para ello tenemos que sentar las bases teóricas de eso, por lo cual tenemos que entender qué es desigualdad económica. ¿Qué es desigualdad económica? La desigualdad económica está relacionada a la distribución inequitativa de riqueza e ingresos. Se mide bajo el coeficiente o el índice de Gini. Sus orígenes se pueden remontar desde el punto de vista del punto de vista de muchos autores desde el inicio o desde la formación de la propiedad privada y los inicios del capitalismo, y en el caso peruano se remonta a las épocas del colonialismo. Se relaciona con el capital humano por el tema de la educación de las personas dentro de una economía, y por otra parte se puede relacionar con la apertura comercial por los efectos que se generan con la globalización. Las bases teóricas o las teorías que se pueden fundamentar se pueden remontar con las teorías clásicas de Malthus, que advertían y generaban preocupación respecto a la distribución de los alimentos, la riqueza y las tierras con un incremento demográfico. En las teorías más neoclásicas que se generaron a partir de 1950, se pueden dividir en las bases más teóricas y de los orígenes de la desigualdad, que vienen a ser las de Lewis y Kaldor, y las teorías más prácticas y que más influencia han tenido en la perspectiva que tenemos actualmente de desigualdad y de crecimiento económico, que es la de Kuznets, que explicaba que la desigualdad sí era generada por el crecimiento económico en las fases de industrialización, pero que iba a decrecer naturalmente en las fases más desarrolladas de una economía. Como tuvo unas grandes repercusiones en lo que era política, Piketty considera pertinente criticar a Kuznets y decir que su teoría es errónea, que la verdad es que la desigualdad no se disminuye con el crecimiento económico, más bien se incrementa, y las únicas veces en las que la desigualdad ha disminuido han sido por cosas que no han tenido nada que ver con esto, como guerras, boom financiero, etc. Continúa, por favor. Así que, bajo lo anteriormente conceptualizado, se puede observar la relación que tiene la desigualdad con el crecimiento económico. Aquella relación es matematizada en el modelo econométrico planteado por diversos autores. Uno de los modelos es el Fondo Monetario Internacional, el cual relaciona variables de globalización y su efecto en la desigualdad. Como vemos, este modelo toma al Gini como variable dependiente y como variables independientes a variables relacionadas con la apertura económica, empleo, educación, finanzas y más. Es necesario aclarar que en los resultados de este modelo se tuvo que es un modelo más significante para economías desarrolladas que para países en desarrollo como es Perú. Aún así, Lazo y Lazo comprobaron que en el caso peruano solo las variables de apertura comercial y tecnología influían en la desigualdad económica. Del mismo modo, estos autores realizan un modelo de crecimiento y desigualdad económico basado en la hipótesis de Kuznets, donde relacionan las variables de Gini y PIB per cápita, rechazando esta hipótesis para el caso peruano. Finalmente, se tiene el modelo planteado por Wang y Zhang, las cuales relacionan la desigualdad económica, la hipótesis de Kuznets y variables como capital humano, salud y comercio. El modelo planteado en este trabajo nace de toda la investigación realizada, tomando como base la teoría de Kuznets y la crítica de Piketty a esta. Las teorías de Kaldor y Lewis son importantes, ya que se pueden tomar como bases teóricas del por qué existiría desigualdad en Perú, más no como un modelo práctico que relacione crecimiento económico y desigualdad como sí lo hizo Kuznets. Por otro lado, se tomó en cuenta las variables capital humano y apertura comercial, dado que en la investigación realizada se conoce de la significancia de la teoría del capital humano y de la globalización de la desigualdad. Por esto, observamos nuestro modelo, el Gini es nuestra variable dependiente, el PIB per cápita al cuadrado, los cuales representan la curva de Kuznets, es nuestra variable independiente, el índice de capital humano y apertura comercial también son nuestras variables independientes. De la misma manera tenemos nuestro marco conceptual. Es necesario recalcar dos puntos importantes, que son la desigualdad económica y la desigualdad de ingresos. En este trabajo, cuando nos referiremos a desigualdad, nos estaremos refiriendo a desigualdad de ingresos por efectos prácticos para la recolección de data y también por la revisión de literatura.
Asimismo, tenemos nuestros objetivos. El objetivo general es identificar el impacto que ha tenido el crecimiento económico en la lucha por la reducción de la desigualdad económica en el periodo analizado en Perú. Los objetivos específicos son comprobar si la hipótesis de Kuznets se aplica al caso peruano en el análisis del periodo analizado, determinar si el desarrollo del capital humano ha impactado positivamente en la lucha por la reducción de la desigualdad y definir si existe una relación directa entre la apertura comercial y la desigualdad económica en el Perú. Por lo revisado, teóricamente, podemos decir que nuestra hipótesis general es que el crecimiento sí ha tenido un impacto negativo en la lucha por la reducción de la desigualdad económica en Perú. Nuestras hipótesis específicas son que la hipótesis de Kuznets no se cumple en el caso peruano, el desarrollo del capital humano influye positivamente en la reducción de esta desigualdad y existe relación directa entre la apertura comercial y la desigualdad económica en el Perú. Ahora, para poder entender el método, vamos a señalar cuál ha sido el tipo y el diseño de la investigación. El tipo de investigación ha sido cuantitativa del tipo correlacional, dado que vamos a relacionar la variable del índice Gini, que es la desigualdad, con el PIB, que es el crecimiento, asimismo con el capital humano y la apertura comercial. Al mismo tiempo, es un estudio descriptivo de carácter deductivo. En el diseño de investigación es no experimental y longitudinal con tendencia, debido a que vamos a hacer un análisis de series de tiempo y vamos a no vamos a tocar nuestra muestra. Por otra parte, cuando hablamos de las variables, son las que anteriormente ya había mencionado Sofía en nuestro modelo teórico, que es el Gini, que mide la desigualdad, el PIB per cápita y el PIB per cápita al cuadrado, que van a buscar hablar del crecimiento, el capital humano y la apertura comercial, todas sacadas desde dos fuentes, que es el Banco Mundial y Penn Data Table. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestra ficha tenemos que considerar que nuestras fuentes de información principal, la parte de base de datos, es la recolección del Banco Mundial y Penn Data Table. Nos vamos a basar muchísimo en el trabajo de Kuznets y vamos a hacerle mucha crítica al mismo. Y por otra parte, con nuestro modelo y las bases del modelo se van a basar en Wang, Wang y Zhang, debido a lo pertinente y actualizado que tiene su análisis respecto a crecimiento y desigualdad, y teniendo economías subdesarrolladas como la nuestra. Las observaciones son series de tiempo anual, es una muestra pequeña de 23 observaciones que tenemos que considerar que es porque es un tema reciente, de interés reciente, y también los índices que estamos utilizando también lo son. Las variables son las que ya hemos mencionado con anterioridad: el índice de Gini, el Producto Bruto Interno per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita al cuadrado, el capital humano y la apertura comercial. Siguiente, por favor. El plan de análisis. Tenemos que entender que para poder iniciar con este proyecto de investigación, se inició entendiendo la problemática y contextualizando la situación peruana. Luego de eso se sumergió a un mundo de teorías y utilizamos y elegimos las teorías más pertinentes para el caso, planteando de ellas el modelo teórico. En base al modelo teórico seleccionamos las variables que íbamos a utilizar y se recolectaron la base de datos pertinente del Banco Mundial y Penn Data Table. Luego se sistematizaron en un Excel para poder subirlas al EBIUS. Luego de subirlas al EBIUS se realizó un análisis de variables en las que se analizaron los estadísticos descriptivos para poder ver la dispersión, la normalidad, la raíz unitaria y la causalidad. Luego de eso, y observando que todo estaba correcto, se hizo una estimación del MRLM con el EBIUS y se realizaron pruebas de diagnóstico de residuales, donde se midió la estacionariedad, la normalidad, la no autocorrelación y la homoceasticidad. Al considerar que todo es correcto, se llegaron a poder observar si es que nuestras hipótesis se comprobaban o no se comprobaban, y con ello pudimos concluir y brindar nuestros resultados. Siguiente. Yo voy a exponer la parte de resultados. Es necesario recalcar que para esta parte solo vamos a hacer el análisis de las variables. En primer lugar, tenemos la desviación estándar, la cual nos indica la varianza de la serie. Podemos observar que el PIB per cápita y el PIB per cápita al cuadrado tienen varianzas altas, por lo cual es pertinente realizarle la transformación logarítmica. Asimismo, por el lado del análisis de las distribuciones de las series, podemos observar que el Gini, el PIB per cápita y el PIB per cápita al cuadrado son asimétricas positivas, ya que sus indicadores de skewness son mayores a 0, mientras que el capital humano y el comercio, no. También tenemos la kurtosis,
se observa que todas las variables menos el capital humano son platocúrticas, mientras que el capital humano es leptocúrtica. Finalmente, analizamos en esta parte el test normalidad de Jarque-Vera, el cual se analiza el p-value, tiene que ser mayor a 0.05 para considerarse normal. Como observamos, todas nuestras variables presentan normalidad. Asimismo, realizamos el test de raíz unitaria de las series. La única serie que nos salió que es estacionaria en su nivel es el Gini. Como se observa, el P estadístico, el P-value tiene que ser menor a 0.05. Y por el otro lado, por nuestras variables independientes, todas salieron que son estacionarias en su primera diferencia, por lo cual se pasa a la transformación en las primeras diferencias en el IPS. Y finalmente terminamos con el test de causalidad de Granger, el cual la única prueba pertinente que nos salió fue que el Dickey, la primera diferencia del capital humano causa en sentido Granger a nuestro Gini. Como vemos acá, el P estadístico, el P-value es menor a 0.05. Lo tomamos con el criterio de información de SIC. Nosotros analizamos los 3 criterios y el orden de rezago fue 4. Como observamos, gracias al test de causalidad de Granger, solo una de las variables independientes causa nuestra variable dependiente. Pero al momento de analizar, tenemos las bases teóricas para poder sustentar que en realidad sí, el PBI per cápita y el PBI per cápita al cuadrado, así como la globalización que es el comercio, sí causan en el sentido, sí causan al Gini, por lo cual decidimos dejar nuestro modelo econométrico de este modo. Muchas gracias.